Que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más, gozados en la comunión de los santos y sobre todo gozados también porque el Señor está presente en nuestras vidas y podemos honrarle, glorificarle y adorarle como Él se lo merece. Amén. Vamos a continuar en esta mañana con la exposición del pasaje de Mateo capítulo 19, versículos 1 al 12. ¿Sí? La semana pasada iniciamos con este pasaje hablando acerca de la institución del matrimonio como tema para el pasaje. Y estuvimos hablando un poco acerca de cómo Dios instituyó el matrimonio. ¿Sí? La semana pasada estuvimos viendo que los fariseos, un grupo religioso reconocido de ese tiempo, vienen al Señor Jesucristo hacerle una pregunta. ¿Sí? De hecho, en el pasaje vamos a ver 3 preguntas que hacen. La semana pasada estuvimos viendo la pregunta número 1 que los discípulos hacen sobre un tema importante. Y quiero aclarar que este tema en el cual vamos a tratar el día de hoy ha sido muy controversial, aún en el mundo cristiano, en iglesias bíblicas con sanas doctrinas tienen sobre este punto sus diferencias. Vamos a ver por medio de la palabra de Dios qué es lo que el Señor nos muestra en este pasaje. Hay una pregunta importante que los fariseos están haciendo y es precisamente acerca del divorcio. En la actualidad nosotros podemos ver o igual podemos ser testigos de familiares cercanos, amigos, aún nuestras propias familias que han pasado por este proceso del divorcio. Y este proceso pues es doloroso, a veces divide familias y lo peor de todo es que distorsiona la familia real, la familia fundada de un inicio que ha sido separada por cuestiones diferentes. El pecado entra y el pecado destruye. ¿Sí? Los fariseos hacen esta pregunta al Señor, el Señor responde esa pregunta, para lo cual ahora veremos la apelación de los fariseos y una vez más la respuesta del Señor Jesucristo a esa apelación. Así es que acompáñenme a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a poner el tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor el que obre en nuestras vidas en este momento. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos das, que has dispuesto en tu palabra, Señor, que en este día, primer día de la semana, tu pueblo se reúna con un propósito, Señor, de alabar y bendecir tu santo nombre y tener la comunión de los santos, que eso nos motiva y nos ayuda a seguir perseverando en tu gracia, Padre. Gracias por la fortaleza que recibimos de ti, gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti, Señor, y gracias también por tu palabra, Señor. Te agradecemos este tiempo, ponemos el tiempo en tus manos para que se haga con orden, con devoción, Señor, y con honra a ti, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la semana pasada estuvimos viendo los primeros 6 versículos del pasaje, en el cual estuvimos analizando la primera pregunta que está en el versículo número 3, y la pregunta dice así: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Ahora, no sé si usted captó la idea de la pregunta. Si los fariseos no están preguntando si es lícito divorciarse, ellos dan por sentado de que divorciarse es lícito. La pregunta de ellos va más que nada a la idea de el divorcio por cualquier motivo. Esa es la pregunta real. No es la pregunta, Señor, ¿es lícito divorciarse? No, la pregunta ¿es lícito divorciarse por cualquier motivo? A lo que el Señor responde a esa pregunta y los lleva al principio, al original, a lo que Dios estableció en los capítulos 1 y 2 del Génesis, donde Dios
instituye, constituye y estabiliza la unión matrimonial. Y la semana pasada estuvimos viendo esa parte y llegamos a la conclusión de que Dios ha creado un hombre y una mujer para que vivan de manera única por el resto de su vida física. Obviamente, ¿qué quiero decir con su vida física? Que en la eternidad no hay matrimonio. En la eternidad dice la Escritura que seremos como los ángeles. Identificaremos tal vez a nuestra esposa, pero ya no va a haber la necesidad conyugal o el compañerismo conyugal, porque ahora toda la satisfacción la obtendremos a través de Dios, que Él nos llenará todo. ¿Sí? Entonces el Señor los lleva, en la primera parte del pasaje, a responder a los discípulos cómo es el matrimonio, y los lleva precisamente a Génesis 1 y Génesis 2. En resumen, Dios instituye el matrimonio, Dios lo ha hecho con un propósito. Por lo cual ahora del versículo 7 al versículo 9 estaremos viendo la segunda parte del pasaje, y es la apelación de los fariseos, y lo hacen también a través de otra pregunta más, y la leemos. Dice versículo 7, después que el Señor responde la primera pregunta y les dice lo más importante es un matrimonio, y lo que estabiliza una familia es la unión conyugal, y termina el versículo 6 con las palabras, dice: por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahora viene el versículo 7 y dice: ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Ellos están apelando a la respuesta que Jesús dio. La primera pregunta que ellos hacen, están cuestionando si es posible divorciarse por cualquier cosa. El Señor responde, da la contestación. Entonces, como el Señor Jesucristo responde a través de la palabra, ellos también usan la palabra. Y dicen, bueno, está escrito, está en las Escrituras, que Moisés también dio la oportunidad al permitir una carta de divorcio. Y los lleva precisamente al pasaje de Deuteronomio capítulo 24. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Dice de la siguiente manera, dice: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y lo despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Aquí vemos la apelación. Ellos están sacando también la Escritura y los llevan precisamente al pasaje de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, pero aquí lo que acabamos de leer es versículo 1 y 2. Ellos sacan su apelación, no quedan conforme con la respuesta del Señor Jesucristo y dicen, bueno, Moisés lo ha permitido. Moisés lo ha permitido, y si vemos el pasaje de Deuteronomio, la causa, motivo o razón por la cual Moisés permitía un divorcio, dice, es por haber encontrado algo que no es agradable ante los ojos de ellos. No podía ser el adulterio, porque en la ley estaba establecido que un adulterio era penado con la muerte, y eso lo podemos ver también en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. El adulterio era penado con la muerte. Por lo tanto, no es la muerte, no es el adulterio a lo que Moisés se está refiriendo. Está diciendo de algo que no es agradable. ¿Sí? Cuando la palabra dice aquí que no es agradable, se está refiriendo a algo que no es, inmundo, algo que es indecente, algo que es vergonzoso. Esa es la idea de la palabra o del verbo no ser agradable.
¿sí? Entonces, la idea que encontramos en el versículo 1 de Deuteronomio 24 es que es algo que por su condición es repulsivo e impide la convivencia. Entonces, hay situaciones en la vida matrimonial que ocurren que puede ser muy difícil la convivencia, el estar conviviendo, el estar unidos en matrimonio. Pueden ser diferentes situaciones y eso lo vemos de manera personal o hemos sido testigos de manera personal en la vida de los matrimonios que se divorcian. Siempre hay algo que no es agradable, hay algo que no es permitido, vergonzoso o inmundo, impide la convivencia. Pero en el Antiguo Testamento sabemos que los judíos hubo un tiempo en que se mezclaron con personas que no eran judías, que eran extranjeras, que no tenían las mismas costumbres, las mismas ideas o el mismo idioma. Y me atrevo yo a pensar que puede ser algo similar lo que ocurrió en ese tiempo. ¿Sí? Vamos al pasaje de Nehemías, capítulo 13. Nehemías capítulo 13, versículo 23 y 24, y dice de la siguiente manera: vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdonitas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. ¿Qué quiero decir con esto, con este pasaje? Probablemente, en los tiempos de Moisés, se mezclaron con personas que no eran de su misma cultura, de su mismo idioma, de su misma fe. Al unirse con personas incrédulas, obviamente va a dominar la incredulidad. ¿Qué va a pasar? Olvidan el idioma, olvidan las costumbres y los principios de Dios. En la actualidad, en el Nuevo Testamento, usted encontrará una exhortación para el creyente de no unirse en yugo desigual con los infieles. ¿Por qué? ¿Es fácil la relación matrimonial de un creyente con un incrédulo en lo que es matrimonio? Probablemente como matrimonio pudieran llevarse bien, pero ya en la educación de los hijos, en la educación espiritual, va a gobernar la incredulidad. El creyente no va a poder sostener o influir para que sus hijos crezcan en la fe, al contrario, va a dominar. La parte incrédula siempre será más fuerte porque el diablo está detrás de todo eso, queriendo separar y queriendo destruir lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha formado. Jesús responde en la primera pregunta y los lleva a un principio. Esto es lo que Dios quiere. En la segunda pregunta, en la apelación, ellos están sacando también la palabra de Dios, por lo cual se van a lo que Moisés ha escrito también, permitiendo una carta o un certificado que sería hoy, en nuestros días, un certificado de divorcio. Moisés había dispuesto que en caso de haber algo que resulte en una convivencia imposible o difícil, tenían la oportunidad de resolver el problema, evitando graves consecuencias mediante una carta de divorcio. ¿Cuál es el propósito en la cual Moisés permite la carta? Precisamente, evitar consecuencias mayores o daños más graves a la relación. No llegar a extremos más difíciles. En la actualidad, usted puede encontrar matrimonios que a través de los conflictos que tienen dentro de la relación, han llegado hasta los golpes, han llegado hasta situaciones difíciles, incluso hasta peligros de vida. Entonces, es ahí donde entra lo que Moisés está permitiendo, cuando hay algo que no agrada, hay algo que está lastimando la relación. ¿Sí? Entonces, Moisés está permitiendo una carta o un certificado de divorcio, como dice el Señor en su pasaje en Mateo capítulo 19. Ellos
están defendiendo y diciendo, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Sí? Pero a la primera pregunta que ellos hacen, ellos están justificando esa carta para divorciarse por cualquier cosa. La semana pasada dijimos también que no es cualquier cosa. No es porque vistes a una mujer más hermosa que tu esposa y dice, bueno, hay motivo para divorcio. No es tampoco porque se quemaron los frijoles, hay motivo para divorcio. No es porque ya no te agrada la convivencia que tienes, ya no te llevas bien en armonía con tu esposa para divorciarte. No es cualquier cosa, porque lo que Dios ha unido, dice, no lo separa el hombre. Y si lo transfundamos un poco más, lo que Dios une, ninguna circunstancia que pueda venir dentro del matrimonio lo puede separar. Tiene que haber una restauración, tiene que haber una consejería, tiene que haber algo que los vuelva a restablecer y los vuelva a unir. ¿Sí? Entonces, matrimonio es una institución divina. Dios lo estableció, Dios lo fundó. Génesis capítulo 1, versículo 2. Entonces, si llegamos al punto de divorcio, podemos deducir que entonces el divorcio es una institución humana, no es una institución divina, es una institución humana. Es algo que sirve para regular y aceptar alguna situación y poder darle un buen término final. Por lo tanto, el divorcio es regulado por Moisés. Es aceptado por Dios, pero no es agradable para Dios. Y vamos a Malaquías, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué opinión tiene Dios acerca del divorcio? Malaquías capítulo 2, versículo 16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí vemos la respuesta del Señor. Ahora, el Señor está hablando aquí en Malaquías que Él detesta el divorcio, no está de acuerdo con esta postura. Sin embargo, Moisés está dando una carta. Y dirá usted, bueno, hay conflicto aquí, Moisés está siendo rebelde, está siendo desobediente a la voluntad de Dios. No, está dando una solución viable para el ser humano. Dios lo está permitiendo, porque si está en la Escritura y está apoyado, Moisés era un siervo de Dios, era un líder de Dios, por lo tanto, las decisiones que está tomando están siendo aprobadas por Dios. Ahora, si recordamos, Dios instituye el matrimonio en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Forma al hombre, forma a la mujer, los dos eran una sola carne, todo está perfecto, hay armonía, no sé cuánto tiempo, todo era felicidad. Pero también existe en Génesis un capítulo 3. Y vamos al capítulo 3 de Génesis. Resumiendo un poco lo que es el capítulo 3, vemos que en este capítulo se detalla la entrada del pecado a la humanidad. Lo que Dios creó fue bueno, y bueno en gran manera. Así termina el capítulo 1. Todo lo que Dios había creado era bueno. Y ahí estaba también hombre y mujer formando un matrimonio, y era bueno en gran manera. Pero hay un capítulo 3 que narra la historia de la entrada del pecado a la humanidad. El pecado vino a destruir todo lo que Dios había creado. Tratar de interferir, de dañar, y precisamente una de las cosas que daña es precisamente el matrimonio. Y capítulo 3 de Génesis, versículo 16, dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos. Y vean lo que dice esta parte, y con todo,
tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Esta declaración da la idea de que ahora el matrimonio no iba a ser tan feliz como era antes. Ahora va a haber conflictos matrimoniales, va a haber situaciones difíciles en el matrimonio. La mujer va a querer gobernar a su marido, que no existe, ¿verdad? No existe eso. Va a querer hacerlo, y el marido va a querer someter a su esposa, que tampoco existe, ¿verdad? Pero eso está escrito en Génesis capítulo 3. Los conflictos matrimoniales entran por consecuencia del pecado. Entonces, ante esta consecuencia, había que buscar una solución. Había que establecer algo que regulara lo complicado que sería, y es precisamente el documento que Moisés permite en Deuteronomio capítulo 24. Este documento permitía en esos tiempos un nuevo matrimonio y establecer una nueva familia sin incurrir en el pecado condenable en esos tiempos, que era el adulterio. Recordemos que a través de la ley de Moisés, si cualquier persona del matrimonio, hombre o mujer, iba y tenía relaciones con alguien que no fuera su esposa o su esposo, caía en un pecado que era adulterio, y el castigo era la muerte. Entonces, había que hacer algo. Si el matrimonio no puede sostenerse por situaciones extremadamente difíciles o complicadas, viene lo que es la regulación del divorcio. Dios lo permite. Dios está apoyando a Moisés y por eso existe la carta de divorcio. Ahora, esto no es un mandamiento. No es un mandamiento para decir, bueno, si no me llevo bien con mi esposa, me puedo divorciar. No es un mandamiento, solamente es una concesión, es un permiso. El propósito es que al momento de ser separados, no sean marcados como adulterio. Y eso lo vemos en Deuteronomio 24. ¿Sí? No era un mandamiento, es una concesión. Los fariseos apelan precisamente a esa idea y acusan al Señor Jesucristo de estar en contra del mandamiento de Moisés. En otras palabras, es lo que están haciendo al preguntar ¿por qué Moisés permite? O sea, es como si estuvieran enfrente de Jesús y le digan, bueno, tú estás mal, Moisés lo está permitiendo y ahora estás diciendo que no. Y el Señor Jesucristo va a responder. ¿Por qué no al divorcio si Moisés lo mandó? Ellos están argumentando que era un permiso legal para hacerlo por cualquier cosa. Esa es la justificación que ellos están tratando en Mateo 19. Divorciarse por cualquier cosa. Pero Jesús va a responder precisamente que no es por cualquier cosa, ¿sí? Porque el hacerlo por cualquier cosa no está permitido, no es permitido por cualquier motivo. Entonces entramos al versículo 8 de Mateo capítulo 19. Y ahí el Señor va a responder precisamente lo que está permitiendo Moisés. Moisés no había mandado divorciar, sino que él había permitido extender una carta de divorcio. Y los fariseos una vez más estaban torciendo las escrituras y estaban tomando ese permiso para hacerlo a la ligera, para hacerlo de una manera liberal. Recordemos que había dos grupos en este tiempo, los conservadores y los liberales, representados por dos maestros o teólogos importantes que eran Shammai y Hillel. Y precisamente los que representaba a Hillel eran los liberales, los que permitían un divorcio por cualquier cosa, por cualquier situación, y la mayoría estaba con él. Buscaban lo más fácil, lo más que pudiera dar una solución rápida, pero no era así el pensamiento de nuestro Señor, y el Señor va a responder la causa por la cual fue dada esa carta o ese permiso, y lo dice en el versículo 8. Él les dijo,
por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciar de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y aquí los lleva a la razón por la cual Moisés permite el divorcio, o lo permitió el divorcio. Y dice que es por la dureza de vuestro corazón. ¿A qué los lleva esto? Al pecado precisamente. Una vez más, Génesis 3, entra el pecado, entran los conflictos matrimoniales y eso va a traer consecuencias para poder llevar una relación en paz con nuestras esposas. El pecado siempre va a dañar, el pecado siempre va a querer destruir. Y el Señor lo explica de esta manera, dice, es por la dureza de vuestro corazón. Es decir, un corazón endurecido había formado un callo en torno a su conciencia que impedía cumplir con las responsabilidades del matrimonio. Y hablando de responsabilidades matrimoniales, podemos ver nosotros entonces 3 aspectos en el matrimonio. Mateo 18, versículos 21 y 22. Antes de este pasaje, el Señor está hablando de algo muy importante. Mateo 18, verso 21, y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces. ¿Quiere parafrasearlo? Quite al hermano, ponga a la esposa. ¿Cuántas veces perdonaré a mi esposa cuando peque contra mí? ¿7 veces? 70 veces 7. Eso habla de que siempre debemos estar practicando el perdón dentro de la relación matrimonial. ¿Para qué? Para que la relación matrimonial sea fortalecida. ¿Sí? Entonces, el perdón debe estar presente siempre en una relación matrimonial para que eso sea fortalecido y eso tenga estabilidad. Si no practica el perdón, se va a hacer un callo en su corazón y su corazón se va a endurecer hasta el punto de que va a ir rompiendo la relación. Otro aspecto lo vemos en Efesios capítulo 5. Versículo 33. Y dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. En este versículo vemos 2 aspectos más que complementan la relación matrimonial. Ya vimos la primera, el perdón. Aquí vemos 2 aspectos más. Uno es el respeto. El respeto debe estar siempre presente en una relación matrimonial. Lo vemos al final en la parte B. Dice que la mujer respete a su marido. El mandato para la mujer, para la esposa, siempre es respetar a su esposo. Eso no quiere decir que el hombre no lo puede hacer. Obviamente, el respeto es mutuo. Tanto la esposa como el esposo deben de respetarse. Debe estar siempre un respeto constante en sus vidas, porque la dureza de corazón va a hacer que el respeto se pierda. Y el respeto, al no estar presente, va a haber entonces las palabras fuertes e hirientes y dañinas que destruirán la relación matrimonial y las consecuencias son terribles. El tercer aspecto, ahí mismo versículo 33 y también en el versículo 25 lo vemos. Primeramente versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y lo repite versículo 33, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Aquí vemos el tercer aspecto importante para que la relación matrimonial fluya conforme a la voluntad de Dios, y es el amor. Entonces, la dureza de corazón, al entrar, hace callo en la conciencia, hace callo en sus emociones y empiezan a perder el deseo de perdonar, el deseo de respetar y el deseo de amar. Esos 3
puntos son indispensables en cualquier relación matrimonial. Y eso debe estar diario, todos los días, todas las tardes, todas las noches, como dicen hoy en día, 24/7 en una relación matrimonial. Si eso se pierde, van a venir las consecuencias a sus vidas. Entonces, Jesús da la respuesta. ¿Por qué Moisés dio el permiso o concede dar carta de divorcio? Y aquí el Señor responde: por la dureza de tu corazón. Porque tu corazón se ha endurecido a tal punto de que has perdido el deseo de perdonar, de respetar y de amar. No hay mayor dureza en las relaciones de este mundo que la dureza de corazón de un hombre hacia una mujer. Usted puede ser duro con otras cosas, puede ser duro con sus hijos, puede ser duro con sus compañeros de trabajo, pero la mayor dureza se refleja precisamente en la unión más importante, que es el matrimonio. Ahí es donde refleja el pecado, ahí donde Satanás actúa, porque lo que quiere es destruir familias, separar familias, destruir lo que Dios ha unido, ¿sí? Pero para eso tenemos el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo puede sanar el corazón más duro, más endurecido, más rocoso, pudiéramos decir. Lo puede quebrantar hasta el punto de que usted puede una vez más, a través del Evangelio de Cristo, volver a amar, volver a perdonar y volver a tener respeto por su cónyuge. El Evangelio de Cristo sana lo que la ley, o ablanda lo que la ley no podía ablandar. Recordemos que en los tiempos de Moisés, el Espíritu Santo aún no estaba en los creyentes. Había que resolver la situación, pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si usted es creyente, tiene el Espíritu Santo en su vida, y el Espíritu Santo le va a ayudar a poder sanar de todas las heridas que pueda haber, ¿sí? Por la ley nosotros conocemos el pecado, dice Romanos 3:20. Pero también ahora en Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3, vemos que la gracia conquista. Y la idea de que conquiste el pecado es que lo destruye en nuestras vidas. Acompáñeme, Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3, y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado. ¿Sí? Por eso dice en el versículo 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que la ley no pudo, la gracia lo puede. El Evangelio de Cristo en nuestras vidas puede deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, vemos el versículo, dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo lo que el diablo está haciendo en su matrimonio, viene Cristo y lo disuelve. Entonces, Jesús vuelve a apelar una vez más, en el versículo 8 de Mateo, a responder la apelación que los fariseos están haciendo, y una vez más los lleva al pensamiento original de Dios. Las determinaciones fueron dadas a una pareja que no tenía pecado, recuerden. El propósito original del matrimonio fue dada a una pareja que vivía, podemos decir, en una perfección total. Adán y Eva eran perfectos en un inicio. No había pecado en sus vidas. Y Dios establece que eso es lo que Él quiere, en una relación matrimonial. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cuando Dios da ese mandato. Pero existe el capítulo 3, cuando entra el pecado a la humanidad, destruyendo precisamente las condiciones del hombre y la naturaleza caída, provocando que sea imposible, en un esfuerzo personal, cumplir con lo que Dios ha establecido. Humanamente, nadie puede cumplir
lo que Dios ha establecido. Ahora, esto no significa que el propósito original cambia, sino al contrario. Es el modelo y la norma a seguir. Por eso Jesús vuelve a apelar y les dice, versículo 8, pero no ha sido así desde el principio. Ese modelo original de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es el modelo original que Dios establece. Lo que sucede después por consecuencia del pecado es lo que el diablo está haciendo. Pero el Señor apela, vamos al principio una vez más, vamos al original. Y eso es lo que el Señor pide en este día también, volver al original para restablecer la comunión matrimonial. El pecado endurece el corazón e impide llevar a cabo la determinación de Dios. El pensamiento original de Dios permanece invariable en cuanto al matrimonio. Dios no cambia. Dios no está poniendo un plan B al matrimonio. Él dice, siempre será el plan A. Siempre ha sido mi pensamiento y esta es mi disposición. ¿Sí? Y es lo que Dios quiere, volver a eso. ¿Y cuál es ese pensamiento original de Dios? Un esposo y una esposa. Un hombre, una mujer. Unidos en matrimonio mientras tienen vida en este mundo. Entonces, las circunstancias de un corazón orientado hacia el mal a causa del pecado hace que el Creador adecúe las demandas hacia una nueva situación. Por eso es que Dios permite que Moisés dé carta de divorcio. Pero es por el pecado, por la dureza del corazón, para regular las consecuencias que pudieran producir y también para proteger al débil en la relación matrimonial. ¿Sí? Recordemos, a través del pecado puede haber consecuencias difíciles, incluso puede haber maltrato dentro de una relación matrimonial y puede haber hasta asesinato. Dios provee la carta del divorcio por medio de Moisés para regular daños posteriores. ¿Sí? Cristo no acepta la situación, sino que retorna al objetivo original de Dios. No ha sido así desde el principio. Los vuelve a llevar otra vez al original. Cada matrimonio debe considerar el origen del propósito de Dios como la meta a alcanzar y no conformarse con otra cosa menor a causa del pecado que fue establecida. ¿Usted es creyente? ¿Son matrimonios creyentes? Debemos de apegarnos y tratar de buscar el propósito original que Dios quiere para nuestros matrimonios. No conformarnos con la alternativa que Dios provee por medio de Moisés, sino ir y buscar. Los divorcios para Dios no son agradables. Malaquías 2, 14 al 16. Leímos ahorita un versículo, pero vamos a ver los otros versículos. Del versículo 14 al 16 dice, y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así, y que Dios hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Al que encubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí está el propósito. ¿Sí? Y como vemos en el versículo 14, por eso me extendí ahora en el pasaje, vemos que en esa relación matrimonial, dice el Señor que Él es testigo de lo que tú has iniciado en un propósito original. De tu matrimonio Dios es testigo. Dice, es testigo entre tú y la mujer de tu juventud. Y aquí vemos que el Señor observa a veces cuando
hombre-mujer es desleal en la relación matrimonial. Y ahora exhorta, por eso dice las palabras, prestad atención, es como decir, pon atención a esto, o como dicen hoy en día, ojo ahí, ¿sí? Pon atención, pues, a vuestro espíritu, dice, y no seas desleal con la mujer de tu juventud. Una persona que tiene el Espíritu Santo va a cumplir con las 3 disposiciones para el matrimonio, que es el perdón, el respeto y el amor. ¿Sí? Solamente Dios puede restaurar un matrimonio que ha sido afectado por el pecado en diferentes circunstancias o áreas. ¿Qué situación presentan los matrimonios hoy en día? Aún matrimonios cristianos, no veamos a los que están afuera, matrimonios cristianos, también hay problemas, también tenemos problemas como matrimonio, también tenemos dificultades, hay diferencias de carácter que provocan roces a veces en el matrimonio, pero el Señor dice restaura, el Señor dice pon atención y no seas desleal con el compromiso que tú has adquirido desde tu juventud. Mantente fiel y firme a eso. La solución a un problema egoísta que origina el divorcio no está en asumir la responsabilidad solamente y conformarse con algo legal, sino que para evitar problemas mayores debemos de volver al propósito original. No es conformarnos o reconocer, es cierto, yo estoy fallando, pero si no vamos al principio y tratar de buscar una restauración, no es solamente aceptar la falla, es buscar la solución a la falla, ¿sí? Y es lo que el Señor está diciendo. Esa carta fue dada por Moisés por el pecado, por la dureza de vuestro corazón. Y vuelve a apelar el Señor Jesucristo. No es lo que yo quiero, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que volvamos al principio, al matrimonio original. Y llegamos al versículo 9. Y dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Este versículo es conocido como la cláusula de excepción, ¿sí? Y aquí el Señor va a dar una cláusula por la cual únicamente Dios permite el divorcio. Y lo vemos en el versículo 9. Dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, si nosotros quitamos las siguientes palabras y la dejamos hasta el final, y dice, y se casa con otra, comete adulterio. Hasta ahí. Esa expresión la da Lucas, y esa expresión la da Marcos, y esa expresión la da Pablo. Nada más. La cláusula de excepción solamente la va a encontrar en el Evangelio de Mateo, tanto en Mateo capítulo 5, Sermón del Monte, cuando el Señor vuelve a hablar del mismo tema, y en este pasaje. ¿Por qué Mateo habla de esto? ¿Por qué Jesús expresa estas palabras en Mateo? Porque el Señor está diciendo que hay una cláusula en la cual hay una excepción para que el divorcio pueda ocurrir. Si vemos fuera de aquí, el divorcio no es permitido para un creyente, tiene que buscar restauración. Aún en este versículo el divorcio no es permitido para un creyente. Esto no quiere decir que se autoriza al creyente a divorciarse cuando hay una infidelidad. Solamente si el extremo llega a ser demasiado grave o demasiado fuerte y que no pueden, una vez más a Deuteronomio 24, no pueden tener esa armonía, esa convivencia por causa de la infidelidad. Aquí ya el Señor está diciendo, salvo por infidelidad. O sea, aquí ya el Señor dice, ahora sí, aquí sí lo permito, un divorcio. Fuera de ahí no. ¿Y cuál es la razón? Dice, porque cualquier otra causa, motivo o razón que usted tenga para separarse de su mujer, usted va a ser catalogado como un adúltero si se vuelve a casar. Cualquier otra causa, motivo, razón o circunstancia, será usted catalogado como adúltero o adúltera si se vuelve a casar. Aquí el Señor está dando una cláusula de excepción y dice solamente esta causa, y el Señor lo hace para proteger precisamente al inocente, porque el adúltero es tomado como un incrédulo
es tomado como una persona muerta que no tiene vida, y la razón para que un creyente se vuelva a casar después de un divorcio es que el esposo muera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Que la persona que es infiel o adúltera es como si fuera una persona muerta. Ha muerto. Por eso es la única razón. Marcos capítulo 10 nos da dónde ocurre precisamente esta plática. Marcos capítulo 10, versículo 10. Si se fijan en el Evangelio de Mateo, vemos que esta respuesta va en el contexto del pasaje. Pero Marcos capítulo 10 dice, después de que el Señor termina las palabras sobre el matrimonio, dice versículo 9, por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe. Versículo 10 dice, ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y eso que da la idea de que la respuesta que dio Jesús, Marcos 10:10, ¿sí? La respuesta que dio Jesús frente a los fariseos en el diálogo que tienen, dejó algo en la mente de los apóstoles y discípulos. Por eso ya de manera privada en una casa vuelven a preguntar el tema y el Señor vuelve a responder, y pensamos que ya en esa situación es como Jesús comenta lo del versículo 9 de Mateo 19 en privado. Ellos vuelven a preguntar y Mateo está dando una cláusula para el divorcio que no aparece en Marcos ni en Lucas, ¿sí? Y lo hace precisamente en dos ocasiones, si no solamente aquí en este pasaje. Si usted vuelve al Sermón del Monte en el capítulo 5, versículo 32, es el mismo tema acerca del divorcio. Dice versículo 31, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, una vez más, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Vemos que esta cláusula aparece aquí. Y cualquiera preguntaría, bueno, es que se está refiriendo al compromiso que había en esos tiempos. Recordemos que en la cultura judía, desde el momento que estaban comprometidos hasta que la consumación del matrimonio se realiza, ya estaban casados, aunque no había matrimonio aún. Pero no se refiere a eso, porque aquí está hablando de matrimonio, de adulterio dentro del matrimonio. Y la palabra que está usando aquí Mateo, bueno, en la versión de las Américas, que es la que yo tengo, es infidelidad. Pero si usted tiene la versión Reina Valera, dirá fornicación o adulterio o inmoralidad sexual. La idea que Jesús está expresando aquí para un divorcio dentro de una infidelidad, hay dos palabras. Una es adulterio y la otra es fornicación. Adulterio es cuando dos personas tienen relaciones sexuales sin estar casados, pero están casados de manera separada. Es decir, un hombre casado tiene actividad sexual con una mujer que no es su esposa, o la mujer casada, ¿sí? Y una fornicación es cualquier actividad sexual, dentro, fuera del matrimonio o como sea. Y la fornicación abarca un tema más amplio, porque abarca también lo que es la prostitución, la fornicación, la inmoralidad sexual, las relaciones íntimas fuera del matrimonio, la bestialidad e incluso el incesto. Fornicación abarca toda una área, y fornicación abarca también adulterio. Entonces, ¿por qué Jesús está usando infidelidad, o como dice la versión Reina Valera, fornicación? Porque quiere abarcar toda esa área, toda el área, tanto el adulterio, la homosexualidad, lesbianidad, incesto, bestialidad, que sería personas que tienen relaciones con animales o con cadáveres. Todo eso lo está abarcando el Señor. No solamente la infidelidad matrimonial, sino toda el área. Todo eso.
Entonces, aquí la impureza sexual a la que Jesús se está refiriendo tiene algunas posiciones. Hay personas que piensan que se refiere a un matrimonio en parentesco a lo que el Señor está expresando aquí, que era prohibido por la ley, según usted puede leerlo en el capítulo completo de Levítico 18, habla de todas estas actividades sexuales, y dentro de ahí encontrará el versículo 6 donde no permite relaciones entre parientes, ¿sí? Y es la palabra que Pablo usa en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, y vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Una vez más, la palabra inmoralidad, sinónimo de relaciones sexuales o inmorales. Dice, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, o sea, entre los paganos, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí había incesto. Relaciones entre parientes. ¿Sí? Sin embargo, hay una sentencia legal para esto en estos casos, en la ley, y es la muerte, y eso lo vemos en Levítico capítulo 18, verso 29. Cualquier relación ilícita era condenable por la muerte, y es el sentir que Pablo aplica de manera, no de manera física, aplicando muerte física a quien comete este pecado, sino a la vez entregándolo al juicio divino y levantándole la protección para que Satanás actúe sobre esa persona. Y lo vemos ahí mismo en 1 Corintios 5, versículo 5. Ya el resumen de ese tipo de persona dice, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo? Aplicando la ley. Ya no se aplica como en el Antiguo Testamento, pero en cierta manera, una persona de este tipo, de estas condiciones, es entregada a Satanás. ¿Cuál es el propósito? Que Satanás actúe sobre él y le dé cuello. ¿Sí? En pocas palabras, para que me entienda. ¿Sí? Entonces, ahí está la actividad. Se entrega al juicio divino y se deja precisamente a que Satanás actúe sobre esa persona. ¿Sí? La segunda posición que podemos encontrar a esta cláusula es un caso de adulterio. ¿Sí? El argumento para sustentarlo consiste en que Jesús era el profeta de quien hablaba Moisés. Además, él era el rey que Dios había determinado para la nación y era un legislador de su pueblo, igual que Moisés. Moisés fue un líder y legislaba al pueblo de los judíos. Jesús viene y actúa de esa manera y él determina precisamente eso, y eso lo vemos en Deuteronomio 18:15, cuando se profetiza que vendrá un rey y que establecerá la actividad como un legislador, y en Hechos capítulo 3, versículo 22. Entonces Moisés como líder actuó legislando el problema que se le había presentado, y de igual manera Jesús lo hace ahora en el Nuevo Testamento, actuando como líder y como legislador en esta cláusula sobre la inmoralidad. La inmoralidad o fornicación tiene que ver con la desnudez, lo que lo relaciona con uniones ilícitas fuera del matrimonio. Por eso les decía, abarca todo tipo de relación sexual, homosexual, lesbianismo, bestialidad, incesto, todo lo que venga en mente en relación sexual es condenado por Dios. Por eso no aprobamos matrimonios, dizque matrimonios igualitarios, no existe, es adulterio. No aprobamos nada de relación ilícita porque es un adulterio, es fornicación, es inmoralidad sexual, y Dios no acepta eso, no lo permite. Por eso, como no acepta cualquier relación inmoral, si llegara a pasar en un matrimonio o llegara a presentarse relaciones inmorales, Dios permite el divorcio. ¿Sí?
Ha habido casos de matrimonios, me ha tocado conocer historia, personas que después de años de casados, el hombre después decide que, como dicen hoy, salió del closet. Entró a la inmoralidad sexual, entró a la perversidad sexual. Dios ahí ya permite el divorcio para la persona inocente, siendo creyentes. Dios lo está permitiendo, porque no puede, Dios no acepta cualquier inmundicia, cualquier pecado que se presente de esta naturaleza. De hecho, aborrece todo este tipo de pecados, aborrece todo este tipo de inmoralidad. Puede darse el caso también que puede haber dureza de corazón en un matrimonio. Puede haber dificultades en las cuales usted deja de practicar lo que Dios le ha hecho. Recuerde, perdón, respeto, amor. Eso va a causar en usted un callo, una dureza que va a dañar su relación matrimonial. ¿Sí? Que ese es el tercer caso. A causa de la dureza del corazón, a causa de toda esta maldad que puede entrar en una parte de la relación matrimonial, sea el hombre o sea la mujer, va a haber consecuencias y va a haber dificultades. Y el Señor dice, pues, va a entrar el divorcio. Ahora yo le digo, en este caso, si hay divorcio, el creyente se queda sin volverse a casar. No se vuelve a casar. O sea, no podemos cerrarnos en el mundo, decir el divorcio está prohibido. Es regulado nada más. Es una concesión para situaciones extremas. Pero cuando eso viene en una relación matrimonial y dicen, ya después de tanta consejería bíblica, de tanta consejería matrimonial, de tantas situaciones extremas, a un ayuno y no hay solución y optan por el divorcio, pues ok, hay divorcio, pero no hay matrimonio de nuevo. Y eso lo vemos 1 Corintios 7. Versículo 10, versículo 12. Pero a los demás digo, yo no. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiste en vivir con ella, no abandone a su marido. ¿Sí? Aquí vemos la situación. No hay abandono. Si la separación existe, puede existir, pero no hay un nuevo matrimonio. La opción es volver a reconciliar, volver a sanar, volver a restaurar. Dios no permite nuevos matrimonios, no están permitidos los nuevos matrimonios. Dios quiere restauración en su matrimonio. Aún después de un divorcio, Dios puede restaurar su matrimonio. Y eso lo vemos, es conocido como la deserción del infiel. Cuando un incrédulo en el matrimonio opta por separarse de la persona que es creyente a causa de la fe, la iniciativa parte del incrédulo, no del creyente. En este caso, es el incrédulo quien decide separarse del creyente, no el creyente. No va a decir usted, bueno, ahora yo soy creyente, mi compañero no es creyente, me voy a separar. No es iniciativa del creyente, es iniciativa del incrédulo. Eso lo vemos en 1 Corintios 7, versículos 15 al 16. ¿Sí? En este caso, ¿está dando libertad al creyente contraer nuevas nupcias? Es una pregunta. Pablo no autoriza tal cosa claramente, pero hay personas o hermanos cristianos o iglesias bíblicas que lo consideran como posible a una nueva nupcia. Pero también hay hermanos, iglesias con sana doctrina que no lo permiten. Por lo cual, los que consideran que es posible, la razón que dan es que el vínculo matrimonial se ha roto por parte del infiel. Por tanto, ya no queda matrimonio. Ahora véalo de manera espiritual. La razón que Pablo explica en Corintios para un nuevo matrimonio es cuando la otra pareja ha muerto.
Ok, si el incrédulo se separa del creyente y se va y hace su nueva vida y su nueva familia, su nuevo matrimonio, el incrédulo sigue siendo una persona muerta espiritualmente. ¿Sí? Entonces, es la razón por la cual hermanos optan por permitir un nuevo matrimonio para el creyente. ¿Sí? Ahora llegamos al punto que el Señor Jesucristo está expresando aquí en Mateo 19. Como les dije al principio, este versículo es conocido como la cláusula de excepción. ¿Por qué? Porque solamente aquí en este pasaje y en este evangelio, Jesús permite a la persona divorciada un nuevo matrimonio, siempre y cuando es el motivo la infidelidad o el adulterio. Se refiere a un adulterio continuado, o sea, no se refiere a un adulterio de, ¿cómo se dice? De solo un momento, sino que a la persona que ha caído en este pecado sigue y sigue y sigue. Es un adulterio continuo, constante en esa persona. Pablo habla al respecto también en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16. Dice: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. El apóstol aquí está aplicando el vínculo de esa unidad a una nueva relación impropia. Esto es un adulterio continuo. Es una persona que ha cometido este pecado y a la vez lo sigue cometiendo y sigue cometiendo y sigue cometiendo con esa otra persona. Para Dios es una relación impropia, pero ha caído ya en una nueva relación. Lo compara a una ramera, refiriéndose al mercado carnal propio de la práctica de la prostitución. Y es lo que dice precisamente, dice, el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. O sea, es una persona que está cometiendo un pecado, y ese pecado es de la fornicación, y lo compara precisamente al que está cometiendo la prostitución de manera, como dice aquí, a un mercado carnal, a una práctica. Proverbios capítulo 7, versículo 10, vemos cómo el escritor de Proverbios lo identifica a este tipo de personas. Dice Proverbios capítulo 7, versículo 10, dice: y he aquí, una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. ¿Sí? Aquí identifica a la mujer. Versículo 19 dice, la mujer expresándose, dice: porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. Aquí está expresando cómo es este tipo de relación. La mujer sigue casada con su esposo, como dice el versículo 7. La mujer sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Pero vean la expresión del verso 19. Aprovecha que el marido no está, que el marido se va, para ella cometer sus infidelidades. A ese tipo de relación se refiere, una relación adúltera continua. ¿Sí? Salomón llama a este tipo de mujeres una mujer extraña en Proverbios capítulo 2, verso 16. Dice: ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Una persona de esta naturaleza ha caído en una perversidad sexual. Y Pablo afirma que una relación continuada es como un nuevo matrimonio. Es lo que está diciendo en 1 Corintios. ¿No sabéis que el que se une a una ramera, o sea, a una relación ilícita de manera continua, es como si existiera un nuevo matrimonio? ¿Por qué? Porque los dos eran una sola carne. Es lo que dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Hay una nueva relación ilícita.
¿sí? Una nueva relación ilícita. Pablo está apelando a Génesis una vez más. Están violando el mandamiento. Una relación continua con una nueva mujer o con un nuevo hombre distinto al marido genera un nuevo vínculo. Y como Dios estableció el vínculo único de un hombre y una mujer, esta nueva relación anula el vínculo anterior, ¿sí? La pregunta entonces es, ¿qué pasa con el inocente aquí? ¿Queda libre para volverse a casar? ¿Para tener nuevas nupcias? Y aquí es donde nos lleva a la enseñanza del Señor Jesucristo en todo el Evangelio de Mateo, desde el Sermón del Monte, del capítulo 5, versículo 32 en adelante. ¿Cuál es la razón por la cual Moisés permite un divorcio? Vamos a Deuteronomio 24. Y ahora vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Y dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues esto es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Y aquí vemos las razones que Moisés da, o el permiso para conceder un divorcio. Tiene que ser algo que no es agradable. Y solamente lo que no es agradable en un matrimonio es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es algo que no es agradable. Moisés permite dar carta de divorcio. ¿Qué quería decir la carta de divorcio? Que la persona que es divorciada no sea catalogada como una persona adúltera. ¿Para qué? Para que pueda tener nuevas nupcias. Por eso dice que hay un segundo marido. La regla aquí es que si el segundo marido también se divorcia de ella, el primer marido no se le permite volverla a tomar. No se le permite volver a tomar a la que fue su esposa. Moisés permite dar carta de divorcio para permitir nuevas nupcias. Esa es la razón que existe la carta. Y es lo que el Señor Jesucristo está diciendo en Mateo 19. ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio? Ahora, si nosotros vemos, Jesús no está prohibiendo la carta o está diciendo no es correcto lo que hizo Moisés. Está diciendo la causa de esa carta, que es el pecado, la dureza de corazón. Lo está permitiendo, ¿sí? Y eso es lo que Jesús enseña. El Señor afirma que en una relación con el divorcio, Moisés permite dar carta de divorcio para permitir nuevas nupcias. Por eso Moisés está dando la carta, para que la persona tenga nuevas nupcias. Ahora dice, a pesar de la disposición divina de un matrimonio indisoluble, Moisés habilita un medio que no causaría daño al inocente. Esa es otra razón por la carta. Punto número 3. Dios no maldijo a Moisés, ni lo castigó por el hecho de permitir la carta, sino que consciente en la solución que había dado al problema. ¿Sí? Dios no se está oponiendo a lo que Moisés dijo. Está dando su consentimiento. ¿Sí? Punto número 4. El Señor enseñó sobre la autoridad de la iglesia. Y vamos a Mateo capítulo 18. Versículos 19 y 20.
Mateo 18, versículos 19 y 20. Creo que no es ahí. Es donde habla de la... es capítulo 16. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí vemos la autoridad de la iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, la iglesia tiene autoridad para tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Tales decisiones que tome reciben el respaldo divino, en sentido de atar y desatar. Ahora, ¿es permitido un nuevo divorcio? Conforme a las Escrituras, es analizar la situación y ver. Ahora, Dios respalda lo que la iglesia decida. Dios respalda lo que decida conforme a la palabra de Dios, ¿sí? No se opone ni castiga. Moisés está tomando decisiones personales como líder del pueblo y da una carta de divorcio. Dios no lo castiga, Dios no le impone a decir no, aunque no aprueba lo que hace, en cierta manera, deja que tome su decisión, apoya la decisión, consiente la decisión, pero no es el mandato para la iglesia. ¿Sí? El liderazgo tiene la responsabilidad de tomar decisiones tocantes a diferentes casos. Y esto lo digo porque si usted conoce a otros hermanos, conoce otras iglesias con sana doctrina, verá que en este tipo de situaciones hay diferencia. Hay pastores reconocidos como John Piper, que él se opone a un nuevo matrimonio, pero también hay pastores reconocidos como John MacArthur, que él apoya a una nueva relación matrimonial. Pastores latinos como Sugel Michelén también apoyan la nueva relación matrimonial. Entonces, estas decisiones las toma la iglesia conforme a la autoridad que se le ha sido dada, y eso lo toma el liderazgo. Son responsables de las decisiones que tomen. Ahora, las decisiones que se tomen como liderazgo van de acuerdo a la voluntad de Dios conforme a su palabra, y Dios va a respaldar. Dios va a respaldar ese tipo de situaciones. Dios va a obrar en medio de ellos y va a traer sanidad a lo que es el pueblo de Dios. Ahora, Dios deja esto como una última opción. Si nosotros vemos Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, vemos que hay una carta. Hay una carta elaborada para el proceso del divorcio, ¿sí? Y si nosotros lo vemos de manera separada, cualquier situación que incluya un divorcio, van a ocurrir tres cosas, ¿sí? Y primero, lo que pasa en el divorcio es que hay una carta que tiene que ser redactada. En esa carta de redactada tiene que haber testigos. Tiene que ocurrir un proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Un divorcio no es nada más que voy, firmo y me voy. Hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué esa pausa de escribir una carta, esa carta, luego dice el paso número 2, entregarla en las manos de la otra persona, y todavía dice ir a la casa y despedirse? ¿Por qué ese proceso? Porque en ese proceso, aún en ese proceso, Dios puede restaurar. Por eso es lo pausado. Por eso Dios permite esto, para que lo último sea la firma final. Dios quiere aún así, por muy dañada que esté la situación matrimonial, restaurar el matrimonio. Entonces, como iglesia no podemos dejar de enseñar con toda claridad que el divorcio es un pecado
contra lo que Dios ha establecido, y que un creyente, cuando abandona a su esposa, o una esposa, cuando deja a su marido, incurre en un pecado de adulterio. A los tales, Dios los va a tratar de manera muy personal y de manera muy especial. Dice Hebreos 13, versículo 4, termino ya con ese pasaje. Dice, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla. Este es el propósito que Dios quiere. Un matrimonio honroso, un lecho matrimonial sin mancilla. Pero vea lo que dice en la parte B. Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Así es que cuidemos nuestro matrimonio, fortalezcamos nuestro matrimonio a través del compañerismo, a través de la unidad, a través del amor, el perdón y el respeto. Y no vayamos a este tipo de extremidades, a cometer alguna infidelidad, porque entonces quedamos expuestos al juicio divino. Y dice, a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar y continuaremos la siguiente semana con la tercera pregunta, ahora de manera personal con los discípulos. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias este día por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tu paciencia, Señor, y pedimos que tú obres en nuestras vidas, que tú obres en nuestro matrimonio, que tú obres dentro de nuestros corazones y nos permitas vivir matrimonios conforme a tu voluntad y para tu honra y tu gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.